Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Como ya anticipaba la semana pasada, pues hoy me voy a centrar en una de las grandes películas, a mi modo de ver, estrenadas este año, que es El valor sentimental de Joaquin Trier, este cineasta noruego, pues que ha realizado pues, seis largometrajes, tres largometrajes, tres cortometrajes realmente estupendos. Y a mi modo de parecer, pues ya es uno de los cineastas más interesantes y sugerentes en activo en el programa actual. De hecho, junto a la película de Mike Lee, estrenada a principios de año, Mi única familia, me parecen las dos obras más potentes entre lo estrenado. Y, y la verdad que me estaría a veces, bueno, realmente difícil un poco decidir por cuál sería eso cuando uno entra en la consideración de qué película es la que más, pues las dos, las que me parecen dos películas magníficas, y además las dos ambas películas que un poco abordan cuestiones pues bastante parecidas en relación a la inteligencia emocional, a la forma de relacionarnos con nuestros sentimientos, con las emociones, con los demás, cómo interactuamos, cómo logramos eso, superar todos esos quistes, vamos a decir, sebáceos emocionales que nos pueden condicionar tanto de un modo u otro, cuáles son esas dificultades para que podamos articular relaciones que puedan ser fluidas, realmente sustentadas en la empatía y que realmente sean relaciones consecuentes. Eh, Valor sentimental, pues eso, se centran sobre todo en dos de los personajes, aunque son tres, pero en principio dos que son los personajes de alguna manera más conflictivos, por esa dificultad que tienen para relacionarse con los demás, que es el padre y una hija, una de las dos hijas, y parte pues, o parte con, vamos a decir, una secuencia realmente extraordinaria que sí era así particularmente la destacaría como la secuencia más, a mí que más, me ha parecido más hermosa, que más me ha conmovido entre el cine que se ha estrenado este año, esa hermosa introducción en la que bueno, comentaba pues, como si fuera un objeto, pues, le gustaría ser una casa, ¿no? Ese hogar que le hubiera gustado que fuera un hogar, que le hubiera sentido un hogar y que pues, esa sensación que todavía quisiera sentir en la vida y que todavía le sigue costando, se ha dedicado a actriz como quien funciona así en un escenario literal, manifiesto y patente, pero en lo que es en ese escenario que no se considera como tal, pero lo es, pues le resulta difícil establecer esas relaciones, aunque por ejemplo establezca esa manifiesta distancia con quien mantiene esa relación pasajera, un hombre casado, y a ella declare que le parece bien que él esté casado porque ella le da esa seguridad o tranquilidad, eh, pero que realmente pues, es más bien falsa. En cuanto a él establece distancia, pues ella dejará patente cómo le desestabiliza y le afecta, ¿no? Esa separación. Con lo cual, una cosa es lo que se dice y otra cosa es realmente lo que se siente. Y bueno, incluso a veces lo que uno se dice a sí mismo ¿no? Difiere de lo que realmente uno siente. En esa hermosa introducción, pues eso se condensa con estas montajes secuenciales que me hacen una de las grandes virtudes del ingenio de este cineasta, que a lo largo de su obra los desarrolla, bueno, desarrolla en varias de sus películas, sobre todo en Reprise, su primera largometraje, o en El amor es más fuerte que las bombas, por ejemplo. Y es un montaje secuencial en eso, que condensa pues, cómo fue su infancia, cómo oía se fuera de campo las discusiones de sus padres, cómo le veía desde la distancia, a través de la ventana, cómo su padre se marchaba. Esa distancia, bueno, que se convirtió ya vamos a decir, en parte de la relación con su padre y con ese cristal interpuesto de no realmente no haber establecido esa conexión real y que ella todavía arrastra como una especie de lastre. Por eso cuando su padre reaparece y le dice o le ofrece la posibilidad de colaborar juntos en un proyecto, además rodarlo precisamente en esa casa, que para ella no fue un hogar como le hubiera gustado haber sido, pues le resulta imposible porque no puede separar su vida personal de repente de la ficción, ese desajuste que ella sufre. De una manera más nos la presentan en esa secuencia introductoria cuando la presentan en el teatro, esa dificultad que tiene o ese miedo que siente para salir a escena y todos los intentos que realiza para
bueno, marcharse o para entrar, incluso le piden que la abofeteen o le da un beso para intentar encoger la fuerza para salir al escenario, pero como en la vida, ¿no? Que le cuesta mucho también establecer esas relaciones afectivas íntimas. Entonces, bueno, pues esta circunstancia, esta propuesta, pues resulta tan desconcertante para poder realizarlo. Y el padre pues recurre a una actriz célebre, pero la actriz pues prontamente se da cuenta de que a quien está configurando la forma de caracterizar al personaje es al fin y al cabo es a su hija actriz. Y luego pues viene también cómo adquiere más presencia o la perspectiva de la segunda hija, que es historiadora, y cómo esto nos introduce también en el pasado, a través también de cómo el padre pues también fue hijo, lo que supuso su vivencia como hijo entonces con su familia en un contexto donde era la Segunda Guerra Mundial, con la cuestión de la colaboración con los nazis, etcétera, y todo pues abre esas perspectivas y como a veces las experiencias de uno pues son parecidas a las del otro, aunque de repente uno pues adquiera un papel en la historia de otro que es el opuesto al que alguien, vamos, uno sintió cuando era precisamente hijo o hija. Y bueno, poco a poco en la película pues progresivamente se va produciendo esa interconexión entre padre e hija. Y como digo, pues con esta capacidad que tiene de realmente de tratar las emociones sin ningún tipo de, de afectación ni de turbidez. Es alguien que, aunque en su obra pues abunden, por ejemplo, los suicidios, son bastante las películas en las que acontecen, películas que empiezan con la muerte, como en esta que comienza con el funeral de la muerte de la madre. Es un cine que se caracteriza por un vitalismo bastante que tiene que ver más bien con la templanza, con un equilibrio de quien sabe reflexionarse a sí mismo. Por eso empezó su primer largometraje con dos escritores que querían serlo, y como a través de ellos dos pues se cuestionaba o reflexionaba sobre esas dificultades que a veces se dan para establecer precisamente relaciones con los demás, o bien solo las de pareja, pero como a veces pues los objetivos, aunque se consiga el éxito o no se consiga el éxito, en este caso creativo, en este caso era literario o cinematográfico, pues no obsta para que igual en las relaciones interpersonales pues realmente se definan por los quistes, vacíos emocionales, por las dificultades o por los autoengaños que uno se establece, como en aquel caso uno de los dos autores pensaba que para poder tener éxito en la creación, pues tiene que establecer una cierta distancia en las relaciones sentimentales. Otro, en cambio, pues iba al otro extremo y perdía realmente pie o cabeza, realmente, literalmente, con la frustración con una relación. Y incluso aunque un dolor rehacía esa relación con esa mujer, se da cuenta o se preguntaba si realmente la quería. Un poco ejemplo de esa especie de desorientación. Y por eso mi estudio sobre este cineasta dirigido por, que se ha publicado ya este mes, se titula así, Radiografías de la inestabilidad, de esa inestabilidad emocional que él también ha analizado en sus películas, como digo, que parten de suicidios o muertes, como en El amor es más fuerte que las bombas, con también el suicidio de la madre, que encarnaba Isabel Huppert, y en donde hay hermosísimos también de esos montajes secuenciales que indico, como aquel donde una alumna en el aula comienza a relacionar un relato y de repente el hijo menor lo hila en su cabeza con sus propias meditaciones personales o preocupaciones, pensando en qué pudo su madre, por ejemplo, en qué pudo pensar en ese momento antes de morir, cuando tuvo el accidente de coche, si pensó en el tacto de la arena en la playa, si pensó en las estancias de su hogar, si pensó en él, si eh, esta serie de secuencias realmente hermosas que definen la gran capacidad como cineasta de este hombre, que mira de un modo muy frontal y directo, pero desde luego, sin ninguna, como digo, afectación. En ese sentido se diferencia mucho de las tortuosidades de ese otro cineasta nórdico con el que comparte apellido, Von Trier, y en ese sentido pues me hace un cineasta muchísimo más sugerente, más bien prototipo eso de cineasta que no solo reflexiona sobre, sino que incluso se ve a través de su obra cómo se reflexiona a sí mismo, un poco planteándose unas preguntas que un poco enfocando en los aspectos que puedan ser más cuestionables sobre uno mismo o en lo que podría ser, que es un poco como también expresa en Valor Sentimental, el que de hace 4 años pues ha sido ya padre por 2 veces. En esta obra pues se está planteando sobre un padre
que no fracasó en el sentido como padre por no saber relacionarse con sus emociones, con los sentimientos, con sus hijas y pues de alguna manera está replanteándose o enfocándose si yo seré capaz de ser como este hombre. Como digo, un gran cineasta, una extraordinaria película, realmente muy hermosa y realmente unas grandes experiencias cinematográficas de este año. Y bueno, pues aquí este capítulo del Cine Solaris y la próxima semana pues trataré sobre una interesante película que se ha estrenado en Netflix, que es Jay Kelly de Noah Baumbach, por lo interesante que bueno puede ser abordar esos influjos que se perciben claramente en esta película y en algunas obras previas de Noah Baumbach, con Federico Fellini o Ingmar Bergman, algo que por ejemplo también le conecta con Woody Allen en buena medida. Así sobre Jay Kelly, Baumbach y también de paso Woody Allen, pues hablaré la próxima semana. Mientras, pues disfrutad de una estupenda semana, sed lo más amable y empático posible y aquí nos vemos en una semana. Muy buenas tardes.